Bienvenidos a Corazones Azules, un podcast en donde escuchamos con empatía y hablamos con el corazón. El día de hoy, en este primer episodio, hablaremos sobre un tema que es invisible en nuestra sociedad: la inclusión de niños con autismo en las escuelas. Yo soy Josué Lara y quiero invitarlos en este espacio a que podamos reflexionar, a que podamos entender de que la inclusión no es un favor, es igualdad. En nuestro país, cada año hay aproximadamente 19.000 casos de violencia escolar y falta de inclusión. Muchos de los profesores que se están involucrados en estos casos no tienen las herramientas para poder solucionarlas. Y sobre todo, ¿qué pasa con nuestros niños con autismo? Ellos están envueltos en brechas cada vez más grandes. El día de hoy, para conversar sobre este tema muy interesante, tenemos la presencia de Andrea Yanina Arteaga Matos. Ella es docente y tiene un hermano con autismo. Muchas gracias por asistir el día de hoy, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, José, y contar un poco mi experiencia, ¿no? Como docente, pero sobre todo también sobre estas barreras que he podido tener con mi hermano Lucas, que tiene autismo. Agradecerte a ti otra vez por asistir a este podcast. Y bueno, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Cómo fue para ti y para tu familia recibir el diagnóstico de Lucas? ¿Fue cuando era niño o ya en etapas más tardías de su vida? Fue bastante difícil realmente porque, bueno, cuando era muy niño, entre los 3, 4 años, notamos que tenía actitudes diferentes, poco comunes que tenían los niños de esta edad. Es por eso que lo llevamos al psicólogo para que pues diagnostique que por ahí uno podía tener, o tal vez no era ninguno de ellos y simplemente era diferente, una personalidad diferente y demás. Porque tampoco notábamos un cambio tan drástico, brusco, algo que nos hiciera preocuparnos demasiado, pero cuando le diagnostica y con un autismo leve, igual nos preocupamos mucho porque Claro, por las dudas, preguntas que se generaron de nosotros, cómo iba a vivir Lucas con esto, con el autismo en la sociedad que tenemos hoy en día en Perú, sobre todo también en el distrito que vivo, ¿no? Yo vivo en San Martín de Porres. Es bastante difícil, las personas son muy poco tolerantes, ignoran mucho sobre este tipo de temas y eso, ¿no? Un torbellino de emociones entre mi familia. Yo era más pequeña también. Entonces, nada, creo que eso fue preocupante. Podría resumirlo en eso, ¿no? Nos preocupamos mucho no por él, sino cómo iba a reaccionar la sociedad ante otro niño más con este... Claro, y como tú lo mencionas, la sociedad, nuestro país no está preparada para poder convivir, para poder estar con niños con autismo. Obviamente por los prejuicios y los mitos que tienen. Justo sobre eso te quería hablar. Hubieron prejuicios o mitos que se le vinieron a la cabeza, que vivieron en primera mano. Cuéntame un poco sobre eso. Los prejuicios pues siempre hay, ¿no? Y sobre todo cuando se desconoce sobre algún tema en específico. El hecho de que creían que como Lucas, las personas en general, ¿no? A veces nuestra familia, pero no nuestra familia más cercana, el hecho de que creían que porque Lucas no hablaba, no se comunicaba, que porque Lucas no demostraba algo, no sentía. Es totalmente erróneo. Él siente, él entiende, él comprende todas las situaciones difíciles que hasta se pueden pasar en casa, solo que no lo comunica igual que el resto de niños, no es común. Él con una mirada, con un gesto, con algún sonido pequeño que pueda transmitir, a nosotros ya nos hace saber si algo le está incomodando, si algo le está doliendo, si algo lo hace feliz. Claro, porque somos su familia y entendemos este tipo de situaciones, pero hay otras personas que no, y como no lo saben, en vez de preguntar, simplemente asumen, y ese es un problema que hemos visto a lo largo de estos años. ¿Y para ti cómo fue esta experiencia? Porque tú me comentas que eres docente. ¿La condición de tu hermano te inclinó a elegir esta carrera? ¿O cómo fue la experiencia para ti? No, en realidad yo ya tenía decidido esto, pero al tener mi hermano que luego es diagnosticado con autismo, me llevó a ser más consciente sobre la carrera que estaba estudiando en ese entonces. Me hizo pensar en qué tipo de profesora es que yo quiero ser para el futuro, para mis estudiantes, qué es lo que quiero lograr, qué impacto es que quiero dejar en cada uno de ellos. Y Lucas es uno de tantos niños con diferente tipo de diagnóstico, ¿no? En mi caso, Lucas es un niño que tiene autismo y leve. Hay otros que pueden tener severo y otros que pueden tener diferentes trastornos o discapacidades, etcétera. Me hizo entender que debo estar preparada para ese tipo de situaciones.
Sí, bueno, en realidad la experiencia en la escuela para los niños con autismo es muy complicado en diferentes sectores de nuestra sociedad. Pero centrándonos en Lucas, ¿cómo fue esa experiencia? Eh, ¿Recibió apoyo cuando llegó? ¿Cómo se desenvuelve con sus compañeros? Me gustaría saber, bueno, al público le gustaría saber. Sí, realmente al inicio fue muy difícil. Los primeros años que fueron tenido a inicial Ujú, fueron tranquilos porque como te comenté, no sentíamos que era muy diferente al resto. Ya cuando comienza con entre 3 o 4 años comenzamos a ver el cambio, ¿no? Nos preocupó, sí, eh, pero decidimos que iba a ser en la medida de lo posible tratado con normalidad, pero con la tolerancia debida y paciencia. ujú. Estuvimos buscando un colegio que se adecue a esto, un colegio particular bastante espacioso, porque con los años habíamos notado que a Lucas le importaba muchísimo el tema de un espacio amplio en el cual él pudiese desarrollarse. Para esto, ojo, a Lucas le gusta muchísimo correr. Corre Ujú. como lo que le encanta, es la forma en la que él desfoga toda esa energía que tiene. No siempre le gusta correr con otros niños necesariamente, pero es algo que Claro. le gusta muchísimo, por ejemplo, en su hora de recreo. Entiende que hay normas igual. Eso fue crucial para nosotros escoger un colegio particular y en el que aceptasen a Lucas con autismo leve, porque entendemos que no todos el nivel de autismo es capaz de convivir con otros niños que no lo tengan. Bastantes grados incluso. Lo Exacto. puede dificultar su desenvolvimiento. Ujú. Y que no solamente es perjudicial para el resto que no sabe cómo tratarlo, sino para el mismo niño con el diferente tipo de autismo que tenga, porque no es tratado como se debe, porque no están capacitados para ello. Ujú. Sin embargo, el psicólogo de Lucas nos recomendó que sí era posible que él esté en un entorno en el que no se estuviese especializado como tal, pero sí que sí hubiese bastante tolerancia y conocimiento sobre su trastorno, sobre su diagnóstico y sobre las terapias que él en específico debe Y seguir. sobre esos conocimientos que me mencionas, ¿cómo es la relación con sus compañeros y sobre todo con los padres de sus compañeros? ¿Cómo se tomaron la noticia? ¿Los tratan bien? ¿Los tratan mal? Fue al inicio realmente muy estresante, muy incómodo y molesto, porque sobre todo para mis papás, uno siente que atacan a su hijo y se lanzan, ¿no? Ujú. O sea, sienten todo a la defensiva y sobre todo más con Lucas, que tiene autismo, lo sé. Mis papás lo siguen sintiendo muy indefenso. Tiene 9 años, Claro, sí. sigue siendo un niño, necesita de la protección de sus padres. Al inicio los niños lo molestaban mucho porque Lucas tiende a hacer muchos gestos cuando algo le incomoda, algunos sonidos extraños, comportamientos que ve y no le agradan. Él no dice esto me incomoda o al inicio no lo Ujú. decía, sino que hacía gestos Esa que dificultad. sí, tenía esos gestos de esto no me está gustando, y hacía gestos raros y los niños se burlaban de él y se reían y lo señalaban. Por ejemplo, esto es algo que a él no le gusta, que lo señalen. Lo irritaba aún más si hacían que explote y, por ejemplo, hacían que la clase se detuviese, se demoraba mucho en retomar la clase. Para ese entonces ya el horario de este profesor, por ejemplo, de comunicación ya había terminado y pasaba al otro. Eso, por Claro. supuesto, les incomodaba mucho a los padres de familia que sus hijos perdiesen la clase por completo. Sin embargo, esto sucedía porque los niños se burlaban de Lucas Claro. y en vez de entender la situación, Agravaba más la situación. lo agravaban. Y esto le habíamos comunicado ya a muchos padres en alguna reunión, ¿no? De que Lucas era diferente y que sí necesitaba un trato diferente, y con paciencia y tolerancia, y que por favor sí podían hablar con los niños en casa. Claro. Sin Importante embargo, eso. sentimos que fue el caso omiso, que no le dieron importancia y es por eso que los niños estaban reaccionando así. Ujú. ¿Y los docentes cómo reaccionaron ante esta situación? ¿Aplicaron metodologías o realizaron una enseñanza distintiva o fue igual para todos? Al inicio fue igual para todos. Como comunicamos que era autismo leve, no sintieron la presión de hacer algo diferente, ¿no? Igual a Lucas se le dificulta mucho el tema de aprender, se distrae mucho. Y los profesores, más que nada, no es que lo tratasen mal Ujú. ni nada por el estilo, pero lo ignoraban. Y eso ya de Claro. por sí le dolía, era muy incómodo porque ya habíamos hablado de esto en una reunión con el Ujú. director y los profesores. Solo tuvimos una muy buena experiencia con una profesora realmente que hizo que Lucas ahora amase las matemáticas. Él no se llevaba para nada bien con el curso de matemáticas, como muchos niños cuando empiezan el tema de las sumas, restas, lo odian. Y sobre todo a Lucas se le hacía mucho más complicado.
pero esta profesora creó una metodología específica en él. Le importaba muchísimo sesiones semanales que pudiésemos darle al menos de media hora a una hora para explicarle cuál era la situación. ¿Y esa metodología lo realizó la profesora o fue un trabajo entre la institución y el docente? No, realmente lo hizo solamente la profesora. Ella quería generar un impacto en Lucas diferente para que ella sabía que no iba a estar a lo largo de los años con él. Sabía que simplemente iba a estar con él ese año y tenía un trabajo, un objetivo, lograr que Lucas no se alejara más del curso de matemáticas, sino que lo sintiese más cercano y más sencillo para que en el futuro pudiese resolver diferentes problemas con tranquilidad y no sentirse frustrado, porque algo que le molesta mucho a Lucas es sentirse tonto, más tonto que el resto. Y es algo que la profesora vio y empatizó con él, y es que nos pudo ayudar en Claro, marcó una diferencia positiva en la que había. Pero bueno, como tú mencionas, la verdad es que es muy bueno, muy bonito que Lucas haya tenido una profesora con ese nivel, a tal nivel de involucrarse en su vida para poder lograr que aprenda matemáticas. Pero en otros colegios, en otras instituciones, Sí. vemos que hay muchos profesores que también tienen estos casos, pero no saben cómo reaccionar, incluso tienen miedo. Tú como docente y que has trabajado de la mano con la profesora que me comentas, ¿qué les dirías a esos profesores? ¿Qué les recomendarías? El miedo es inminente, siempre sucede en diferentes etapas, en diferentes áreas, pero algo que siempre nos enseñan es a arriesgarnos, a intentarlo. Con el fallo podemos aprender. Si bien es cierto, claro, hay un miedo mayor por poder empeorar la situación con este tipo de niños que tienen autismo. Para poder aprender a tratarlos, lamentablemente tenemos que fallar. En algún punto se encontrará un equilibrio en el que sepamos qué hacer, y es necesario también estar de la mano, informados con los padres, ¿no? No podemos actuar sin avisarles qué vamos a hacer, porque, por ejemplo, nosotros tenemos una idea de hacer algo, pero los padres ya saben qué no se puede hacer con este niño porque puede reaccionar mal, etc. Entonces, ese diálogo fluido es importante para atreverse a hacer un cambio en la vida de estos niños y las familias en sí. Y sobre todo ahora a las instituciones. Como sabemos, las leyes que tienen las instituciones sobre el espacio de cada aula y los niños que están dentro no favorecen mucho a los niños con autismo. Muchas veces los materiales, el lado metodológico no lo favorece. ¿Qué recomendación o qué se podría hacer con las instituciones para mejorar este aspecto? En realidad, como lo mencionamos nosotros, por eso buscamos, sabemos la situación en la que está Lucas, entonces trabajamos para que pueda tener, en la medida de lo posible que le podemos ofrecer, una buena educación y un buen espacio en el que pueda educarse. Entonces, el colegio en el que está nos ha brindado desde el inicio, si bien es cierto, la facilidad de que él esté allí. También nosotros hemos aprendido a agradecer y ser tolerantes con las barreras que ellos tienen, porque entendemos que Lucas tiene autismo, pero hay otros niños que pueden tener otro tipo de trastornos, hay otros niños que pueden tener otros tipos de discapacidad, y todos los colegios no están preparados para todos estos tipos de situaciones que pueden existir, ¿no? Una situación diferente también. Claro, hay situaciones que se pueden manejar como la de Lucas, pero sin embargo hay un autismo más severo que no se puede tratar y que los profesores de un colegio común no están capacitados para poder llevar a cabo la educación de estos niños. Entonces, si bien es cierto, creo que son cosas básicas que debería tener un colegio. Y no estamos hablando de temas materiales, pues porque eso se puede solucionar, eso se puede conversar y se puede implementar. De un factor más humano. Claro, la conciencia, la tolerancia y la paciencia. Es muy importante que estén dispuestos desde la cabeza, ¿no? Desde el área de dirección, profesores, alumnos, padres de familia, para que esta comunidad educativa se desempeñe de acuerdo a lo esperado en todos los aspectos, porque esto transforma a niños en adolescentes, en jóvenes y en próximamente ciudadanos que esperemos de bien. Claro, eso en realidad creo que es el mensaje final con el cual nos quedamos. La conciencia y la empatía, sobre todo el trabajo en equipo y la comunicación, es muy importante en las instituciones para que los niños con autismo puedan desarrollarse, para que puedan aprender de igual forma, de igual manera, y para que no haya limitaciones o barreras en su camino. Sabemos que es un camino difícil de recorrer, pero si trabajamos juntos y sobre todo lo hacemos con el corazón, vamos a poder cambiar esta situación. Quiero agradecerte, Andrea, por estar aquí, por tu presencia,
Y bueno, nos encontramos en otro episodio del podcast de Corazones Azules. Muchas gracias por vernos y que tengan Gracias. un buen día. Hasta luego. Chao, chao.